Bueno, buenas tardes. A continuación seguimos con Altagracia Vescanza y su cuento Jimmy Escalofríos. Bueno, en primer lugar, Altagracia Vescanza, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Liber. Muchas gracias a vosotros por avisarme y estoy encantadísima de estar aquí con vosotros. Es la primera vez para vosotros, la primera vez para mí y la primera para Jimmy y estoy muy feliz. Muchas gracias. Bueno, Altagracia, cuéntame, además de tu faceta como escritora que ya conocemos, ¿a qué te dedicas habitualmente? Pues yo trabajo en publicidad, trabajo de directora de arte en la parte de creatividad. La verdad no tiene mucho que ver con esto, pero sí que en parte sí, realmente, ¿no? Al final las personas creativas son las que inventan historias y a mí las historias. Claro, efectivamente, o sea, es la creatividad la que, digamos, rige ambas facetas profesionales, ¿no? Una más vocacional, quizás, como la literatura, y otra, bueno, pues de más rigor profesional y demás, como puede ser la publicidad, ¿no? En cualquier caso, es lógico que sea así, ¿no? Que ambas estén, digamos, relacionadas íntimamente, ¿no? Bueno, Altagracia, vamos a hablar un poquito de este proyecto. Este proyecto es un proyecto que ya cuenta con varios años editados. Es un proyecto de 2018 y es un proyecto que nos ha dado muchas satisfacciones a todos, tanto a Altagracia como a nuestros prescriptores, libreros y docentes y, por supuesto, a la editorial Babidibu, ¿no? Es un cuento que trata sobre los miedos nocturnos, algo tan común en los niños, ¿no? Y cómo afrontarlos. Háblanos un poquito de Jimmy Escalofríos, Altagracia. Pues Jimmy Escalofríos surgió de, bueno, tenía muchas ganas de escribir una historia y no sabía muy bien de qué, ¿no? Y quería ilustrarla también. Entonces me paré un día a pensar y dije, a ver, tienes que escribir sobre algo que conozcas, ¿no? Y la verdad que de pequeña, hasta los 8 años, que de hecho lo pone en la dedicatoria que le dedico a mis padres de mi libro, yo no pegué ojo. Y entonces es algo como que siempre me acordaba de eso y que llegué a superar. Entonces dije, bueno, pues me gustaría hacer un libro para ayudar a los más pequeños a superarlo igual que lo hice yo y a dormir mejor, que al final mejor para ellos, mejor para sus padres y todos felices. Y realmente me inspiré mucho, bueno, obviamente la gente que lo habrá visto una clara relación con Tim Burton, con el expresionismo alemán, y como a mí me gusta mucho el cine, pues hice una combinación de diferentes películas que había visto y así surgió Jimmy Escalofríos. O sea, Altagracia, que frente a todas esas propuestas que pretenden luchar contra los miedos, contra el insomnio infantil, teóricas, ¿no? Que libros hay que lo tratan y lo abordan, tu propuesta es una propuesta de un cuento con un protagonista que vive esos miedos, pero que los supera. ¿Es así? Sí, porque al final cuando yo me puse a escribir esta historia quería contarla desde el punto central que es el miedo, ¿no? Al final este libro al principio da un poco de miedo, se cuenta como una historia de terror en la que el personaje por sí mismo aprende a no tener miedo a la oscuridad y el niño, bueno, no quiero desvelar de todo el final, pero el niño aprende a calmarse él solo sin que sus padres le ayuden o tal. Entonces realmente esto también lo hablé con algunos amigos psicólogos y pedagogos y me dijeron que era una forma que podría funcionar realmente, porque yo no he estudiado nada relacionado con el ámbito infantil, pero como persona que lo ha vivido y hablando con otras dije, bueno, pues igual esto puede ayudar a alguien, ¿no? Claro que sí, Altagracia. Bueno, comentábamos antes que este es un proyecto ya editado en 2018, que por tanto ha tenido un recorrido prepandémico, que ha vivido también la pandemia y que continúa vivo después de la pandemia, que no es poco decir, ¿no? Ese recorrido prepandémico fue con la organización de múltiples eventos distribuidos por todo el territorio nacional, ¿no? En ellos tuviste la ocasión, Altagracia, de entablar contacto con muchos niños, también con su familia. ¿Cómo fueron esos actos? Recuérdanos algunos y la experiencia que viviste. Pues cuando salió el libro, yo soy de Santiago, me hizo mucha ilusión porque la presentación fue en la librería San Pablo, en la zona vieja de Santiago, y vino muchísima gente, pero incluso profesoras mías de cuando era pequeña, compañeros del colegio que hacía mucho tiempo que no veía.
Y después tuve la suerte también de ir con la FNAC a la Feria del Libro de Murcia, estar en Valencia, en La Coruña, después estuve también en la Feria del Libro de Oviedo. En realidad, y he estado en bastantes sitios y en colegios también. He de decir que la zona más destacable ha sido Padrón, porque de pequeña, bueno, mis padres trabajan ahí, mi familia vive allí y se involucró mucho todo el pueblo y al final parecía que todos los niños tenían un libro de Jimmy Escalofríos. Mis padres trabajan allí de dentistas y niños han ido a la consulta con el libro debajo del brazo diciéndoles que si estaba yo por ahí si se lo podía firmar. Y esos son detalles que a mí realmente me hacen mucha ilusión, ¿no? O que de repente te llegue un padre o una persona que no te conozca y te diga, oye, pues yo tengo tu libro, no sabía que eras la autora de Jimmy Escalofríos. Y entonces, pues eso pues al final hace mucha ilusión y sobre todo aparte de los niños y los cuentacuentos. Claro, y sobre todo saber que esos libros en esa familia han ayudado a que sus niños duerman mejor y no sufran esos miedos, ¿no? Que al final es el objetivo fundamental del proyecto, ¿no? Bueno, Altagracia, en tu faceta de escritora, ¿tienes algún nuevo proyecto que te ronde la cabeza? ¿O? Pues la verdad es que sí. Tengo una nueva historia que me gustaría contar, lo que pasa es que todavía tengo como las piezas ahí un poco en el aire, tengo que sentarme y hacerlo bien, porque al final estos años han sido un poco locos con el tema de la pandemia y todo esto, pero esta no va a ser mi primera historia publicada, eso estoy segura, y me gustaría publicar otra antes de los 30, a ver si me da tiempo. Muy bien, seguro que sí, Altagracia. Y bueno, explícanos un poquito, si quieres, cómo fue tu contacto, cómo estableciste contacto con Babidibú y la experiencia de haber editado tu libro con nosotros. Pues la verdad que yo no tenía mucha idea cuando se me ocurrió esta historia y hice un par de dibujos y tal, de a quién contactar, porque al final es un sueño que comparte bastante gente en realidad y que todos estamos un poco perdidos a la hora de buscar dónde publicar, ¿no? Entonces, pues lo típico, ¿no? Entré en Google, vi editoriales de álbumes ilustrados, de libros infantiles, de un poco el tema que yo por donde quería ir, y después de enviarlo a varias y hablar con diferentes propuestas, aparte de que me hizo muchísima ilusión que me llamarais vosotros, me pareció muy bonito que me dejarais respetar mi historia como yo la tenía planteada, porque sí que había otras editoriales que me decían que había que cambiar cosas. Entiendo que al final es un libro que habla de miedos, que es un libro que da un poco de miedo y un poco de yuyu para los niños y tal, y me gustó mucho trabajar con vosotros porque siempre respetasteis como la visión que tenía yo y me ayudasteis a hacerlo mejor y a hacerlo crecer, ¿no? Y me sentí muy escuchada y muy arropada en ese aspecto. Bueno, pues muchas gracias, Altagracia, por tus palabras, ¿vale? Y bueno, deseando conocer ese nuevo proyecto, que termine sin prisa de darle forma, y bueno, y deseando conocerlo. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchísimas gracias.